Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de YouTube e Instagram. Vamos a ver hoy en el tema siguiente, en la práctica siguiente. Vamos a analizar lo que es la ley de Ohm. Vamos a analizar la ley de Ohm en el sentido de que podamos medir la variación entre el voltaje y la corriente y la resistencia. En este caso vamos a utilizar 4 lamparitas, una por cada bloque, como ustedes pueden ver ahí, una por cada bloque. Cada bloque de eso tiene 2 lámparas, entonces nosotros vamos a conectar una. Ya el circuito está realizado ahí para ganar tiempo. Ahí ustedes pueden ver que tenemos la fuente de alimentación aquí, las baterías. Entonces la salida de las baterías va conectada a un pulsador. Este pulsador lo vamos a utilizar como interruptor para activar las lámparas, encenderlas. Entonces la salida del pulsador pues va directamente aquí a este punto de bloque, donde hay 5 puntos. Aquí inmediatamente nosotros vamos a conectar un amperímetro, que es este punto que está aquí. Esta es la entrada del amperímetro y esta es la salida del amperímetro. Son esos dos y se corresponde a este que está aquí. Ya está calibrado en el rango de miliamperes para medir la corriente total consumida por las 4 lámparas. Entonces más adelante vamos a ir quitando los puentes que están hechos ya. Ustedes pueden ver ahí los puentes rojos, ¿verdad? Todo el circuito rojo que ustedes ven ahí, los cables que son de color rojo, corresponden al positivo de la fuente de alimentación. Y todos los amarillos que vemos ahí corresponden al negativo de la fuente de alimentación. Como ustedes saben, normalmente para circuitos de DC se utiliza el circuito de corriente directa, es el de color negro, pero en este caso vamos a usarlo como color amarillo, ¿verdad? Ya ustedes saben que ese es el negativo. Entonces, aparte de eso, vamos a medir todas las corrientes en cada una de las lámparas, sustituyendo el puente, ¿verdad? El puente que tenemos aquí por el amperímetro. Y vamos a ver cuánto consume cada una de esas lamparitas. Y vamos a ver el voltaje aplicado en cada una de ellas. Ya ustedes saben que el voltaje total en un circuito paralelo es exactamente al mismo aplicado en cada una de las lámparas. Es decir, que cada lámpara le va a llegar el mismo voltaje de la fuente. Por lo tanto, las lamparitas van a encender correctamente. Entonces, en este módulo que tenemos aquí un amperímetro que lo vamos a utilizar para medir la corriente en cada una de las lámparas. También tenemos aquí un amperímetro para medir la corriente en la entrada, es decir, la corriente total del circuito. Y aquí tenemos un medidor para medir el voltaje aplicado a cada una de las lámparas, para que ustedes puedan ver cómo se manifiesta el voltaje en cada una de las lámparas en un circuito paralelo. Y posteriormente vamos a aplicar el concepto de la ley de Ohm. Vamos a ver que el voltaje es exactamente igual a la corriente total consumida por el medidor, o medida por el medidor, y la resistencia total del circuito. Es decir, que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia en cada una de las lámparas, y también con relación a la fuente total, es decir, al voltaje total aplicado. Este medidor vamos a configurarlo en voltaje para medir voltaje de DC. Ahí ya seleccionamos aquí el rango, ¿verdad? El voltaje. Recuerden que este es un medidor digital. Vamos a sacarlo de aquí y vamos a colocarlo aquí en este borne para que pueda medir el voltaje, y posteriormente vamos a medir la resistencia en el mismo también. Ahí está configurado para medir el voltaje. Aquí tenemos voltaje de DC, ahí está voltaje de DC, y aquí lo tenemos correctamente. Entonces vamos a comenzar nuestro ejercicio viendo la corriente total consumida por las 4 lámparas, que la vamos a ver aquí en este medidor. Entonces, al yo pulsar el interruptor, ya recuerden que tenemos conectado el medidor aquí. Este es el amperímetro total, ¿verdad? El amperímetro que va a medir la corriente total. Aquí vamos a ver el voltaje total aplicado por la fuente. Son estos 2 puntitos que están aquí. Esos son los 2 puntitos del medidor. Las 2 salidas son estas 2. Recuerden que este medidor tiene 3 rangos, uno de 3, uno de 10 y uno de 5. Estamos usando el de 10 en este momento. Lo que quiere decir que aquí, a plena escala, pues vamos a tener 10 voltios, ¿verdad?
Solamente tendríamos que ver dónde se coloca la aguja para poder hacer la medición. De manera tal que todo está listo ya. Pero antes de comenzar el circuito, ya ustedes pueden ver las conexiones, ¿verdad? Este es el positivo. Todos los circuitos salen a partir del positivo y va una ramificación a cada una de las lámparas de color rojo. Y lo mismo sucede con el negativo de la fuente. Estos puentes que están aquí, ya ustedes saben que están hechos ¿para qué? Para unir los bloques de 5 puntos cada uno, ¿verdad? Para poder alargar más el circuito y se pueda poner más grande y ustedes lo puedan ver perfectamente. Antes que eso, vamos a estudiar algunas cositas, algunos conceptos muy importantes que nosotros debemos entender claramente. Por ejemplo, el objetivo básico de esta unidad es el siguiente: al completar esta unidad, usted será capaz de medir voltaje, medir corriente, medir resistencia, utilizando un voltímetro digital y un voltímetro análogo, también utilizando un amperímetro digital y un amperímetro análogo. En este caso tenemos un tester, ¿verdad? Digital, que lo podemos usar como voltímetro y también como amperímetro y también como ohmímetro para poder medir la resistencia. Aquí tenemos otro también digital que podemos usar también para medir las 3 variables. Aquí tenemos uno voltímetro análogo que lo vamos a usar para medir el voltaje. Recuerden que estamos hablando de un circuito de corriente directa. Ok, ya en el caso de corriente alterna vamos a verlo más adelante. Aquí tenemos también un amperímetro análogo que tiene 2 rangos, uno de 0.6 amperes, que es este que está aquí, y otro de 3 amperes, que es este que está aquí. Es decir, la capacidad máxima que puede medir este medidor, como ustedes pueden ver ahí en la aguja, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 0.6. Aquí sería 0.6 en menos de 1 ampere, por lo tanto serían 600 miliamperes. Con esta salida aquí podemos medirse hasta 600 miliamperes en esta escala. Y aquí con esta podemos medir hasta 3000 miliamperes, recordando que 1 ampere son 1000 miliamperes. Entonces podemos medir hasta 3000 miliamperes de corriente directa utilizando este medidor. Ok, 3000 miliamperes de corriente directa, que son los 3 amperes que vemos aquí marcados en la escala. Ok, ahí la vemos en 0, está en 0 perfectamente, todo está en 0, todo está en 0, todo está en 0, todos los instrumentos están en 0. Por lo tanto, vamos a ver algunas definiciones de algunos conceptos. Por ejemplo, el voltaje. El voltaje es la fuerza motriz que impulsa a los electrones a través de un medio conductor. Es decir, que los electrones no se van a mover si no hay un voltaje aplicado en el circuito. Por lo tanto, el voltaje se mide en voltios. Como bien me he explicado anteriormente, cada vez que estemos hablando de voltaje, no sea de AC o de DC, pues este se va a medir en voltios. ¿Ok? Entonces la corriente eléctrica, como habíamos dicho anteriormente, es el movimiento de electrones a través de un medio conductor. Movimiento de electrones a través de un medio conductor. La corriente eléctrica se mide en amperes. Un ampere no es más que un coulomb de carga que se mueve dentro de un conductor en un segundo. Esa es la definición de ingeniería de un ampere. Siempre los medidores van a estar calibrados para medir voltaje, para medir corriente, para medir resistencia y otras variables más que podemos encontrar en el campo eléctrico. Por ejemplo, podemos medir frecuencia. Hay medidores que miden frecuencia, hay medidores que miden capacitancia, hay medidores que miden inductancia. Es decir, hay diferentes variables eléctricas que los medidores, como estos dos que tenemos aquí, pueden medir. En este caso un tester digital y otro tester digital. De manera tal que la ley de Ohm es muy importante a la hora de aplicarla, ya que es la relación más importante que tiene el campo de la electricidad. Y todo estudiante técnico, a nivel de ingeniería, debe conocer la famosa ley de Ohm. La famosa ley de Ohm. ¿Por qué? Porque la vamos a usar en cualquier tipo de carga, ya sean cargas resistivas, como lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes, aunque en caso de las fluorescentes tienen un concepto inductivo, que es que tienen un pequeño transformador, pero ya hoy día las lámparas están súper modernas, ya están hechas con tecnología LED, en donde ya ese transformador ha ido desapareciendo. Entonces también podemos ver la ley de Ohm en los circuitos inductivos de corriente alterna, también para los circuitos capacitivos,
Se utiliza mucho en la parte de instalación de motores, también en la parte de instalación de sistemas de aire acondicionado. La ley de Ohm se utiliza en todas partes, también en los circuitos de potencia de media y alta tensión, de manera que es muy importante para todos los electricistas. Entonces, vamos a ver algunos términos rapiditos para poder interpretar más fácil la ley de Ohm. Ya dijimos que el ampere es la unidad básica de medición de la corriente eléctrica. También se le llama amp, que en inglés quiere decir amperes. También un circuito eléctrico, ya ustedes saben que un circuito eléctrico no es más que el recorrido que hace la corriente desde la fuente de alimentación, pasando por el elemento de control, llegando hasta la carga eléctrica y regresando hacia la fuente de alimentación. Eso es un circuito eléctrico. Entonces, como ya dijimos, el flujo de corriente no es más que la corriente moviéndose en el circuito eléctrico. Entonces, la diferencia de potencial, habíamos dicho anteriormente que es una fuerza o un voltaje. También a eso se le llama fuerza electromotriz, además de tensión. Hay muchos ingenieros que le llaman tensión a lo que es el voltaje. Es decir, que la tensión, el voltaje, la fuerza electromotriz y la diferencia de potencial son exactamente lo mismo. Podemos llamarle como nosotros entendamos y como sea más fácil. La mayoría de los técnicos pues le llaman voltaje. Para medir una variable eléctrica sencillamente utilizamos cualquier instrumento de medición como lo que hemos visto anteriormente y como lo que estamos viendo aquí. Un miliampere no es más que la milésima parte de 1, es decir, de 1 ampere. Cuando hablamos de miliampere estamos hablando de la milésima parte de 1 ampere. Cuando hablamos de un miliamperímetro es un medidor que se utiliza para medir corriente en el orden de los miliamperes, como en este caso que vamos a usar este medidor para medir corrientes en el orden de los miliamperes. Por lo tanto vamos a hablar de miliamperímetro, es decir, un medidor que mide miliamperes. El ohmio es sencillamente la unidad básica de la resistencia. Toda resistencia se mide en ohmio, ¿ok? Hay algunos valores que son muy altos. Por ejemplo, el ohmio cuando pasa de 1000 ya se habla de kilo ohmio. Cuando pasa de 1.000.000 se habla de mega ohmio y así sucesivamente. En este curso utilizaremos valores en ohmios, en kilo ohmios y hasta en mega ohmio. Cuando hablamos de resistencia, estamos diciendo que es la oposición al paso de la corriente eléctrica en cualquier circuito. Cuando hablamos de una escala, escala es la regla, como ustedes pueden ver aquí, que se utiliza para realizar la medición en un medidor. ¿Ok? Todos los medidores análogos, como en este caso, tienen escala. Aquí en el digital no la podemos ver, pero sí tiene una pantalla digital que podemos ver directamente la medición realizada, el valor de la medición realizada. Que no se le olvide que el voltaje es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos de un circuito. Por ejemplo, aquí en este caso yo tengo un medidor conectado aquí en el positivo, en este rojo, ¿verdad? Ahí en ese rojo, en el positivo, y este conectado en el negativo. Por lo tanto, hay una diferencia de potencial entre el positivo y el negativo. Entonces el medidor análogo me la va a medir, ¿verdad? Me va a medir cuántos voltios, qué fuerza electromotriz hay ahí entre esos dos puntos para poder medir y hacer circular la corriente a través del circuito. Entonces el equipo que vamos a usar aquí, pues ya ustedes saben que es un sistema de instrumentación de laboratorio, que es este negro que está aquí. Lo vamos a ver ahorita completo. Vamos a usar también el Connect All Board, es decir, el panel, el tablero, para hacer las prácticas. Los módulos de lámpara, que son estos que están aquí, cada bloquecito o modulito de eso tiene dos lámparas, como explicamos anteriormente. Y los alambres que están aquí para realizar los puentes en forma correcta, como están ahí. Ok, entonces podemos ahora iniciar con nuestro circuito. Recuerden que pueden hacer cualquier pregunta a través de los comentarios. Y si te está gustando el video, dale a me gusta. Si no te gusta, no le dé. Ok, solamente si te gusta, tú le das a me gusta. Y también le da la campanita para que te recuerden los demás videos. Vamos a publicar un video prácticamente cada 3 días.
Muy bien, entonces dentro de nuestro primer concepto, nosotros vamos a verificar que todo está correctamente. Vamos a medir la corriente total aquí en este medidor. Vamos a ver la corriente total y el voltaje total aplicado al circuito. Para eso yo lo único que tengo que hacer es pulsar en el pulsador que está aquí, de este lado. Entonces al pulsar, vamos a ver allá en el medidor el voltaje total y la corriente total. Mírenlo ahí, al pulsar tenemos una corriente total medida por este medidor de 144.7 miliamperes. Esa es la total. Aquí tenemos el voltaje aplicado, alrededor de 3.1 voltios, ¿verdad? Si se ve claro ahí, 3.1 voltios en esta aguja, en este medidor análogo. Y podemos ver aquí las 4 lamparitas encendidas, cada una en cada bloque. Ok, ahora yo voy a sustituir este puente que está aquí, este puente rojo, y voy a colocar este amperímetro para ver la corriente que consume esa sola lámpara. Ok, y lo mismo vamos a hacer con los demás puentes. Soltamos el pulsador, quitamos el puente, aquí está, lo quitamos y colocamos el amperímetro en este punto. Conectar uno ahí, fíjense, y vamos a conectar el otro aquí en este punto, y vamos a ver qué dice el medidor para esta conexión. Ahí está en 0. Al pulsar, vamos a ver cuánto va a medir la corriente de la lámpara en esta lámpara que está aquí. Ahí está encendida y ahí estamos midiendo la corriente en esta lámpara, la cual tendrá un valor. Recuérdense allá la corriente total, ¿verdad? De las 4 lámparas. Aquí esta corriente, como estamos en 600 miliamperes aquí, 600 miliamperes, 600 aquí, ¿verdad? Entonces aquí habrán 400 en el 0.4, aquí 0.2, 200 y aquí 0.1. Prácticamente ahí, a la mitad, aquí hay 100. Entonces cada rayita de esa va a valer 20. Por lo tanto, aproximadamente ahí hay 25 miliamperes en este medidor. 25 miliamperes está consumiendo esta lamparita que está aquí. Como no la podemos ver así tan exacta como este es un medidor análogo, pues podemos verla en un medidor digital. La vamos a ver ahorita más adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el miliamperímetro por aquí. Vamos a quitar este puente rojo, está aquí, y vamos a conectar el miliamperímetro aquí en esta lámpara. Vamos a ver ahí en ese punto. ¿Ve? Ahí está la conexión. Venimos por aquí, por el rojo, entramos aquí, de ahí pasa al medidor, llega aquí al punto para ver la corriente de esta lamparita. Venimos y pulsamos, conectamos el medidor aquí, venimos y pulsamos, y ahí nos mide aproximadamente lo mismo, ¿verdad? Aquí en el medidor análogo, ¿lo ven ahí? Pero allá en el total bajó un poco. ¿Por qué? Bueno, porque ya he quitado 2 lámparas, y a medida que voy quitando lámparas, pues la corriente total va bajando, aunque estoy midiendo aquí la corriente de cada lámpara. Lo mismo voy a hacer con este puente. Quito aquí, ¿verdad? Y vengo y coloco el medidor aquí y este otro aquí. Por lo tanto, ahora vamos a medir la corriente en la lámpara 1. Ya he quitado los 3 puentes y voy a medir la corriente en la lámpara 1. Venimos aquí, pulsamos el medidor. Fíjense allá ahora que bajó a 84 miliamperes. Lo ven correcto ahí, ¿verdad? 84 miliamperes. Y aquí también tenemos el mismo valor, aproximadamente 25 miliamperes. ¿Qué quiere decir eso? Que las 3 lamparitas que hemos medido, las 4 que hemos medido, consumen exactamente la misma corriente.
¿Ok? Si quitamos el amperímetro, solamente ahora vamos a tener una sola conectada. Como ustedes pueden ver, es esta que está aquí, la primera, ¿verdad? Aquí, esta es la primera lámpara que está conectada, la lamparita 1, del bloque 1. Está conectada a través de este medidor. Cuando yo pulse ahora, pues él mismo me la va a medir y vamos a ver exactamente cuánto consume esa sola. Porque este medidor es digital. Al pulsar, vamos a ver. Pulsamos. Vamos a ver si hay algo flojo. Perfecto, ahí está. Esta lamparita está midiendo 45 miliamperes. Esa está consumiendo 45 miliamperes. 45. Ahí está. ¿Ok? Allá en el medidor digital. Entonces, ya vimos ahí el consumo de las 4 lámparas y el consumo de cada lámpara individual. ¿Ok? Entonces ahora, comprobando la ley de Ohm, vamos a poner este puente aquí. Viene de aquí, aquí atrás. Y tenemos ahí 2 lámparas conectadas. Fíjense que a mayor carga eléctrica que yo conecte, fíjense cómo va a subir la corriente aquí en el medidor. Le damos. Fíjense que ahí subió a 85. ¿Qué no quiere decir eso? Que a medida que conectamos más carga, pues el valor de la corriente producida por la fuente va a aumentar, ¿verdad? Y el voltaje se mantiene constante. Fíjense ahí cuando yo pulso. Aquí tenemos el voltaje, como ustedes pueden ver ahí, está prácticamente constante a medida que cargo el circuito. Es decir, a medida que conecto más carga al circuito, se mantiene prácticamente constante, aunque tiende a bajar un poquito. En este caso puede bajar quizás hasta 0.5 voltios, 0.25, hasta 1 voltio. Ya cuando estamos hablando de cargas grandes conectadas, pues normalmente sí se ve la diferencia, pero es una diferencia que está dentro del rango de trabajo del equipo. Es decir, se puede bajar 2 voltios, 3 voltios, hasta 4 voltios cuando usted conecta mucha carga al sistema, porque la fuente generalmente a medida que la van cargando, pues el voltaje de salida va disminuyendo poco a poco, ¿verdad? Eso es carácter de estudio de ingeniería, pero en este curso no llegamos hasta ahí. Pero normalmente la fuente mantiene su voltaje de salida dentro de un valor aceptable para aplicárselo a la carga. Entonces vamos a conectar el otro puente para que ustedes vean que el valor de la corriente va a aumentar y también va a disminuir una cosa muy pequeñita, un valorcito muy pequeño que no es apreciable aquí en este medidor análogo. Vamos a ver aquí, ahí está, 119 miliamperes, y aquí bajó una cosita, un poquitito el voltaje de la fuente de alimentación. Además hay que considerar que tenemos baterías aquí. Ustedes saben que la batería se va descargando con el tiempo y con el uso. No tenemos una fuente de valor constante como por ejemplo una fuente de un generador, que sería diferente. Es decir, tenemos ahí 3 cargas y vamos a conectar la otra carga, la número 4, es esta que está aquí. La conectamos aquí y también la conectamos aquí. Ahí inmediatamente pulsamos, vemos allá el medidor. Fíjense cómo aumenta la corriente a 145. Y el voltímetro, el voltaje total aplicado allá, pues tiende a bajar aproximadamente 1 voltio. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros podemos ver que si mantenemos nosotros la resistencia constante, como en este caso, que estas lamparitas son iguales todas, pues vemos que al aplicar voltaje a cada una de esas lamparitas, pues la corriente más o menos va a permanecer constante, es decir, va a variar muy poco, porque va a depender directamente de la resistencia. Con la ley de Ohm nosotros podemos probar perfectamente
que el voltaje aplicado será exactamente igual a la corriente que circula por el circuito por la resistencia de la carga. ¿Ok? Y si el valor de la resistencia es constante, pues entonces esa corriente y ese voltaje van a ser directamente proporcionales. Eso implica que si aumenta la corriente, si aumenta la resistencia por alguna variedad, pues la corriente va a disminuir. Y si disminuye la resistencia, pues también la corriente en este caso va a aumentar. Es decir, que en la ley de Ohm, el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. También la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Y eso se puede graficar perfectamente y el valor resultante sería una línea recta entre el voltaje y la corriente. Por lo tanto, hemos visto aquí la medición de cada una de las cargas conectadas en el circuito, el voltaje total aplicado y la corriente total consumida por el sistema. Recuerden que este circuito se llama circuito eléctrico paralelo, que es el que más se usa en electricidad comercial, en electricidad industrial y también en la electricidad de media tensión y alta tensión. Hasta aquí esta práctica, espero que les haya gustado y cualquier pregunta me la pueden hacer en los comentarios. Muchísimas gracias y hasta luego.